Señor presidente, señores y señoras miembros del directorio del instituto, para mí constituye un honor formar parte, integrar una institución que es un foro de análisis y debate sobre temas vinculados a la democracia y a la libertad en nuestro hemisferio. Y lo hago en circunstancias muy difíciles, porque nosotros estamos percibiendo no las llamadas brisas bolivarianas, sino realmente un aire tóxico, un aire destructivo, que está afectando a muchos países de la región. Me refiero, por ejemplo, en el caso concreto, lo que ha sucedido en Chile, porque hay que decirlo, ¿no? En Chile el triunfo, la victoria de las fuerzas de izquierda son reales y han ganado curules en el Congreso chileno algunas personas que las hemos visto destruyendo propiedades, participando en el incendio del metro, quemando iglesias, sacando imágenes religiosas y crucifijos para hacer barricadas con ellas. Esto no es normal en un país avanzado, con una economía fuerte como es Chile. O los vemos en Colombia, presidente, donde es larga la lista de muertos por una ley que se derogó de inmediato, pero siguen habiendo matanzas, enfrentamientos con la policía y destrucción. Y si miramos a Colombia, también tenemos que ver el movimiento sedicioso de la FARC vinculada con Venezuela, que está desestabilizando la región. De Bolivia ya conocemos, retornó quien fue desalojado después de haber hecho un fraude electoral registrado, no solamente por la Comisión de Especialistas de la OEA, sino de la Comunidad Europea. Ha regresado y a través de su retorno está impulsando esas brisas bolivarianas o vientos tóxicos y degradantes que están afectando a nuestra región y al Perú, por supuesto, donde ustedes con toda razón tienen que sorprenderse por qué un candidato que se declara marxista, chavista, admirador de Lenin, de Che Guevara, y que está vinculado con Sendero Luminoso a través de su brazo legal que se llama el Movadez, tiene tan alta percepción de apoyo ciudadano. Todos estos son hechos reales que están sucediendo. Y antes de entrar al tema, yo le diría, presidente, que hay que ser realistas. Las instituciones formales, a través de las cuales se defiende el Estado constitucional de derecho en nuestros países, las libertades y la democracia, no tienen el nivel de fuerza que tienen, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, que moviliza activistas en toda América Latina y inmensas cantidades de dinero a través de Venezuela, lo cual todos nosotros conocemos. Es decir, si por ejemplo hay una elección en el Perú, ningún partido político, ningún gobierno democrático apoya a ese candidato que se está presentando en representación de la democracia, porque las reglas de juego y la legalidad no lo permiten. Pero si se presenta un candidato de izquierda como en el Perú, todo el bloque que forma parte del Foro Sao Paulo o del Grupo de Puebla se moviliza, brindan apoyo en expertos, en plan de gobierno, en publicidad y en una cantidad inmensa de dinero que sustentan esas campañas. Es decir, nosotros estamos arrinconados en la formalidad mientras ellos tienen el inmenso empuje de la libertad para movilizar sus cuadros políticos e internacionalizarlos en toda América Latina con un poder económico de sustento muy grande. Esta es la realidad. Esa es una explicación que yo creo que todos tenemos muy claro. Cada uno de los presidentes que asistió a este foro dio su versión. Todos coincidieron en lo mismo. La movilización de recursos es muy grande. Dicho lo anterior, presidente, yo quería tratar un tema que considero que es fundamental en el sistema democrático, pero que no está siendo abordada en el nivel o la intensidad que debería haber sido hecho. En 1931, un escritor, periodista italiano, Curzio Malaparte, ¿no? Puso una huella al publicar un libro que se llamaba Técnicas de un golpe de Estado. Malaparte hacía un análisis de todos los golpes de Estado que se habían producido en la humanidad, los más importantes, que el 18 Brumario, por ejemplo,
que le dio el poder a Napoleón de Bonaparte, hasta la marcha sobre Roma de Benito Mussolini. Y en ese texto de análisis, él enseñaba, por eso decían que su libro era de alguna manera otro camino, pero bastante cercano al que escribió Maquiavelo con El Príncipe. Señalaba cómo hacerse el poder o cómo defender el poder. Pero en ese libro no estaba escrito lo que hoy día es una realidad. Ya no se necesitan golpes de Estado. No se requiere que usted saque las tropas, que bombardee el Palacio de la Moneda, que movilice al ejército. Eso pasó a la historia. Ahora hay una forma más fina, más depurada, más elegante y hasta legal de asumir el poder. La reelección. La doctrina de la democracia establece con toda claridad de que un Estado constitucional de derecho se sustenta en su Constitución, valga la redundancia, y en las leyes de cada república. Y cuando se convoca una elección, se fijan las reglas. Es decir, usted para ser candidato a la presidencia debe tener tal edad, tal nacionalidad y además tal experiencia. Esas son las reglas. Y agregan en las constituciones, no puede ser reelecto sino una sola vez, o puede ser reelecto en forma indefinida. O sea, yo voto por eso. Pero resulta que usted gana el poder, con esas reglas las cambia de inmediato. Y así se producen las dictaduras. Yo recuerdo, por ejemplo, Venezuela. Venezuela llegó al poder Chávez en 1999, comenzó a gobernar del año 2000, su periodo terminaba en el 2005. O sea, ahí terminaba Chávez. Convocó una asamblea constituyente, posteriormente un referéndum, modificaron la constitución y se quedó en el poder hasta el año que murió, que fue el 2013. Y en 2013 lo sustituyó el actual mandatario, que va a gobernar hasta el 2025, es decir, 5 años lo convirtieron en 25 años, cambiando la constitución y las leyes. Es una forma de golpe de Estado y nadie dice nada. Lo mismo, presidente, ha pasado en Bolivia, con Evo Morales, que hizo sucesivas modificaciones a la Constitución para ser reelecto, y la última ya fue un escándalo. Quiso ser reelecto, o presentarse, mejor dicho, una reelección, pidió un cambio constitucional a través de un referéndum, se realizó el referéndum, perdió el referéndum, ¿y qué hizo? Inmediatamente volteó los ojos a una sala constitucional de la Corte, que lo maneja él, por supuesto, una sala constitucional de la Corte, que le dio la razón porque dijo esa sala constitucional que se violaran sus derechos humanos, y en consecuencia sí podía postular. Entonces fue arrasada indignamente la Constitución y postuló con los resultados que todos nosotros conocemos. Carlos Sánchez, en un reciente artículo, sintetiza admirablemente la siguiente frase, que expresa que cuando una persona de este nivel llega al poder, asume el control de las demás instituciones que deben ser separadas unas de la otra. ¿No? Es la vieja teoría de la separación de los poderes del Estado. Decía Montesquieu en El espíritu de las leyes, ¿no?, que el sistema se sustenta en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que son los contrapesos que se controlan, porque el poder controla al poder, decía. Pero acá, volviendo al caso venezolano, al caso nicaragüense, al caso boliviano, no solamente cuando asumen el poder controlan rígidamente todos los demás poderes, que se convierten en lacayos de ellos, sino que a través de esos poderes manipulan un país. Carlos Sánchez decía, y tomé registro de una frase inteligente que dice, este sistema permite, dice, que los jueces, lo cito, que tienen la misión de garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos son utilizados por los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia para violar los derechos humanos, para perseguir, encarcelar, confiscar, atemorizar a los ciudadanos y garantizar la impunidad de quienes cometen ese delito. Es exacto lo que pasa. Se retrata Venezuela. Usted hace todo eso y tiene
goza de impunidad y de protección, y los jueces son los que lo amparan. Por eso es lo que digo, que el efecto de la reelección ha sido devastador, porque ha permitido perpetuarse en el poder a mucha gente que no ha debido estar en el poder. Y perpetuarse en el poder significa socavar las instituciones que forman parte del sistema democrático, atropellarlas, coparlas, para a partir de ahí resultar electo el tiempo que quieran, implantar una brutal dictadura como sucede en Venezuela. Señalaba lo anterior, recordando como siempre a Montesquieu, jurista notable que ha tenido una influencia determinante en el pensamiento democrático de todos nuestros países, y acá en los Estados Unidos fue, digamos, un nutriente de las leyes y del pensamiento de los padres de la patria de los Estados Unidos. Montesquieu decía que quien tiene poder se inclina para abusar del mismo. Por eso era indispensable la separación de los poderes, porque decía, el poder detiene al poder. Bueno, esto voló. Este principio fundamental no existe con las reelecciones. Fue dinamitado. Y nosotros nos preguntamos con todo derecho, todos nos quedamos callados. Nadie dijo nada. O sea, usted puede llegar a un puesto político para constitucionalmente ejercer los 5 años. Ese es su compromiso y por eso vota la gente. Pero lo altera, pues. Y no se queda 5 años, se queda 20. Y todos los países lo reconocen, van al cambio de mando, van al besamano, lo legitiman, que eso es lo grave que está sucediendo, ¿no? Y bueno, lo demás ya lo he dicho, qué significa legitimar. Pero quería decirles también algo más. Independientemente de la relación de gobiernos que se mantienen en el poder ejerciendo dictaduras, ¿no? También debo decirles que mientras el Foro de Sao Paulo tiene potencia política y por eso avanza en nuestros países, los organismos internacionales que defienden la institucionalidad democrática son declarativos, no pasan de declaraciones y en consecuencia son arrasados, pues. Enumero algunos, ¿no? La OEA tiene 34 miembros. No ha pasado la OEA de algunos informes, pero no ha podido retirar de la organización a Venezuela porque le faltaron votos. Y esos votos los controlan ellos. O sea, todo quedó, como decimos, en papelería. Tiene la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 32 miembros, que son los mismos de la OEA, mientras Estados Unidos y Canadá, organizados por Fidel Castro y por Hugo Chávez. Es un organismo de papel, pero existe. Y ellos juegan con estos organismos para darse, digamos, fuerza internacional. Tenemos a UNASUR, integrado por 12 naciones, que yo recuerdo construyó un magnífico edificio de muchos millones de dólares en Quito, y pusieron una efigie de bronce de Néstor Kirchner, que no ha hecho absolutamente nada por la integración de América Latina, pero lo hicieron, lo coparon con gente de su tendencia política y felizmente ya lo desactivaron. Hoy día ese hermosísimo edificio está siendo usado, entiendo, por una universidad de lenguas aborígenes. Después tenemos nosotros la Organización de Estados Iberoamericanos, es otro organismo, digamos, estimulado por el gobierno de España, que solamente ha servido para que se laven las caras quienes no se deben lavar la cara. Yo quiero decir, ¿qué influencia ha tenido en nosotros ese organismo? Nada. Solamente alimentar una gran burocracia diplomática que se moviliza detrás de estos eventos. Y si tenemos además instituciones poco operativas o no operativas, porque hay que decirlo, Naciones Unidas. Yo quiero que reflexionemos sobre dos temas que en mi experiencia internacional me parecen extremadamente graves. Después de una fuerte presión, la alta comisionada de las Naciones Unidas fue con un equipo a Venezuela, la señora Bachelet, que es presidenta de Chile, y produjo un informe devastador, donde señalaba que se habían encontrado 7.000 muertos, centenares desaparecidos, centenares de torturados,
gente perseguida y una miseria absoluta en un país donde la gente no tiene que comer. Entonces emitió ese informe catastrófico el alta comisionada de las Naciones Unidas, y yo recuerdo dos hechos. El resultado de ese informe fue que en las Naciones Unidas se votó qué país debería tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, es decir, en el más alta instancia. ¿Y saben quién fue elegido? Venezuela. Entonces yo me pregunto, pero si las propias Naciones Unidas han condenado por violación a los derechos humanos y por genocidio al gobierno de Maduro, ¿cómo las Naciones Unidas mismas le entrega a ellos el mando para que formen parte de un consejo? Ese no solamente es una absurdo, es una falta de respeto, una falsedad. Y hablando de falsedades, otro hecho que me impactó muchísimo fue que ante la gran crisis alimenticia venezolana, hubo una movilización internacional. Se reunieron mucha gente, organizaciones caritativas, la Iglesia Católica, Caritas, Mundo Libre, todos se movilizaron en todos los países para llevar alimentos y medicinas a la población más necesitada, más pobre. Fueron los camiones y Maduro desnegó el acceso. Yo tengo en la mente todavía viendo la entrada a Venezuela, que habían puesto barricadas para que no entren comida, para que no entre medicina. ¿Y sabe qué pasó? Pasó que un país dijo, muy bien, esto es tan grave que hay que llevarlo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y sabe qué pasó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Dos potencias vetaron una resolución para exhortar al gobierno venezolano que deje ingresar alimentos y medicina. Esas potencias tienen nombre: Rusia y China. Y no lo decimos. Rusia y China. China, que tiene enormes inversiones en América Latina, inversiones mineras, gasíferas, petroleras, bancos. Y Rusia, que es un gran proveedor de armamento en toda la región. Entonces, estos dos países son los que vetaron una resolución humanitaria. Y yo me pregunto, ¿por qué, aunque sea la OEA, no dijo nada? ¿Por qué la OEA no emitió un pronunciamiento de protesta? Porque dos potencias mundiales interfieren en asuntos de competencia interna del hemisferio y se degradan diplomáticamente, vetando una resolución absolutamente indispensable para marcar un rumbo humanitario en un país devastado que hoy día tiene, señor presidente, 7 millones de personas. El éxodo en mi país, en el Perú, tenemos 1.240.000. ¿Por qué no lo hicieron? No sé. Yo muchas veces he hablado en reuniones internacionales con cancilleres, con especialistas. Yo digo, ¿por qué los países nuestros, un grupo de cancilleres, no se entrevistan con la Cancillería rusa, con la Cancillería china, y le hacen la pregunta finamente, como es el lenguaje diplomático, no abrupto como es a veces nuestro lenguaje? ¿Cómo es posible que ustedes apoyen un gobierno criminal, corrompido, que ha conducido a su país a la miseria, a la desolación, a la pobreza? No lo hacen. O sea, China y Rusia pueden hacer esas cosas terribles que nos afectan a todos nosotros, pero se callan. Que callan, nadie le dice nada. Y yo quiero recordar, además, que hablo de Rusia, que ha tenido 3 intervenciones gravitantes en América Latina. En el año 1962, que casi nos lleva a un holocausto. La muerte iba a ser acá, en todos nuestros países, cuando desplazaron plataformas de cohetes intercontinentales para atacar a Estados Unidos. Ustedes recuerdan la crisis de los cohetes, que finalmente fue desactivada por gestiones diplomáticas. Pero si se activaba, moríamos no solamente los miembros, los americanos, miembros parte de Estados Unidos, sino parte de América Latina. Fue la primera. La segunda gran intervención rusa fue apoyar la guerra de guerrillas desplegada por Cuba. Yo estoy diciendo algo que todos conocen. Las guerras de guerrilla mataron mucha gente y se estabilizaron muchos países, entre ellos el Perú, con financiamiento ruso. Eso lo conocemos, fue la segunda gran ingreso en el hemisferio. Y el tercero se da hoy día con Maduro, apoyando una dictadura brutal y genocida. Yo no tengo aversión al pueblo ruso, le tengo admiración, pero yo sí tengo aversión
a estos hechos deplorables que están afectando al continente, porque, presidente, créame, si Venezuela no tuviera el soporte de dos potencias como Rusia y como China, no se atrevería a hacer muchas cosas. Rusia y China además, Rusia que ha movilizado aviones de combate y los ha exhibido en Venezuela. Es una amenaza a todos nuestros países. Entonces estamos hablando de estas realidades para tratar de explicarnos qué está pasando en un continente duramente zamaqueado por una crisis que nos está impactando a todos nosotros. Y en ese contexto, y en esta parte quiero terminar, decirle que así como la ONU es un organismo contradictorio, declarativo, que puede ver que lo bombardean a usted y no le dice nada, también hay otros organismos ectoplasmáticos, burocráticos, indolentes, como es la Corte Penal Internacional, señor. La Corte Penal Internacional, que nos ha costado hasta ahora 1.600 millones de dólares desde que comenzó su funcionamiento, ha recibido desde hace 10, 12 años centenares de documentos, inclusive denuncia firmada por quienes habían sido torturados de puño y letra y con su huella digital. ¿Y sabe qué ha hecho? Los ha engavetado, no los tramita, no los impulsa. Entonces, ante esa inercia, un grupo de países latinoamericanos, entre ellos el Perú, se convirtieron en parte a exigirles. La Corte Penal Internacional no le interesa, no ha movido un dedo. Mientras siguen matando en Venezuela, entonces yo tengo todo el derecho de preguntarme, y me pregunto, ¿y por qué le seguimos financiando? ¿Por qué no le cortamos las cuotas? Porque dejarlos es permitir que la indolencia tenga compensación económica y reconocimiento internacional. ¿Y por qué no acordarme, presidente, cuando la famosa fiscal que acaba de terminar su mandato recibió a algunos líderes venezolanos en la propia Corte Penal Internacional y le permitió el uso de la palabra? Entonces, todos estos hechos deben ser materias de una mayor reflexión, de cambios fundamentales en la visión de los organismos internacionales, de darnos cuenta que estamos perdiendo la batalla, de que es necesario activarnos. Desde todo punto de vista, cuando yo le decía, por ejemplo, el bloque que moviliza los grupos de izquierda están bien articulados, yo también le podría decir que los bloques nuestros no existen. ¿Dónde está la Internacional Socialista? Yo podría contar muchas cosas. ¿Dónde está la Federación Demócrata Cristiana? No existen. Pregunta en voz alta. ¿Dónde está el Parlamento andino? El Parlamento latinoamericano, el Parlamento indígena, el Parlamento amazónica, el Parlamento de Mercosur, el Parlamento de UNASUR? ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron cuando, por ejemplo, hace 2 o 3 años, un grupo de bandoleros ingresaron al Palacio Legislativo de Venezuela y sacaron a puntapiés y puñetazos a los legisladores? Los tiraron en el suelo. Mudos, mudos. Entonces, ¿para qué existen? Esa es mi pregunta directa. Los parlamentos a nivel internacional están constituidos para defender principios, no para ir a cócteles, no para asistir a cambios de mando. Yo tendría muchísimas experiencias que contar sobre ese tema. No lo hacen. Miran al costado, miran debajo de la mesa. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué tenemos que mantener esos parlamentos? Con sus corifeos, sus secretarias, ayudantes, asistentes, cócteles. Pero ellos sí son muy puntuales, por ejemplo, cuando usted dice aniversario de la batalla Libertador. Todos van ahí, están en el cóctel, brindan por el Libertador, por la independencia. Pero cuando las papas queman, arrugan, no se meten. Entonces, si vamos a enfrentar, como debemos enfrentar con firmeza a toda esta gente, yo creo que hay que hacerlo. Hablando directamente, yo respaldo a la OEA, respaldo las declaraciones que ha hecho el secretario general Almagro, no así su posición sobre Bolivia, porque él avaló que se pueda presentar ilegalmente a un nuevo mandato, contraviniendo un dictamen de la Convención de Venecia. Y ahí está el resultado. Ahí está Evo Morales, protegido por Argentina, protegido por México, instigando, intrigando,
tratándose de meter en nuestros países, entre ellos el Perú. Pues me consta todo lo que ha hecho contra el Perú el señor Evo Morales, a quien siempre además lo hemos derrotado, con las armas de la política, de la razón y de la firmeza democrática. Entonces, yo quiero culminar, no sé si me estoy excediendo, pero quiero culminar diciendo que es hora de definiciones, es hora de no mantenernos neutros. Y cuando decía esto recordaba a Dante, que allá en 1304, 1310, en su famoso libro, dijo lo siguiente: los confines más oscuros del infierno, tiene un montón de círculos, están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral. Es decir, aquellos que no dan la pelea, que no ponen la cara, que tienen miedo, que se esconden. Y esto le habla en política interna y en política internacional. Todo ese sistema, hay que decirlo. Y quiero agregar algo más. Yo tengo gran respeto, como todos nosotros lo tenemos, por los Estados Unidos. Pero también quiero señalarles que en Estados Unidos el último esfuerzo de apoyo a América Latina fue en 1962-63 con el presidente Kennedy de la Alianza para el Progreso, donde dispuso de un fondo enorme en ese momento de $10.000 millones a través del BID para financiar programas de agua, de vivienda, de avance democrático. Murió el presidente y murió el programa. No han podido los Estados Unidos construir un programa coherente para revincularse con América Latina. Por eso, al no poder construir ese programa, han avanzado pues China, ha avanzado Rusia, han avanzado otros países, porque es la verdad. Es una nueva política americana. Significaría lanzar un nuevo programa, un New Deal para América Latina, que no signifique regalías, sino soporte para poder avanzar en tratamiento de los temas fundamentales que nos agobia y que son también causa de lo que nos está sucediendo. Acá no es economía de mercado. Todo. La economía de mercado sin libertad y democracia es una farsa. Acá es dotar a la población de agua, de electricidad, de comida, de servicios básicos. Y lo digo porque, presidente, muchos de los demócratas, entre comillas, creen que democracia es economía de mercado. No es así. Yo he visto a gente vinculada a esos sectores aplaudiendo dictaduras a rabiar y callándose cuando se atropellaba el sistema democrático, se atacaban los partidos políticos, se apresaba a la gente. Las cosas van juntas. Entonces, nosotros creemos en todos estos conceptos. Yo termino, presidente, haciendo una reflexión. Yo soy miembro de un partido histórico, el Partido Aprista Peruano. Es el partido de mis abuelos, es el partido de mi padre, de mi madre. Mi padre estuvo años encarcelado, pasó mucho por la lucha por la libertad y la democracia. Ahí La Torre estuvo años presos, perseguido, exiliado, un hombre bueno y noble, que luchaba por lo que decía él, por las causas bellas y justas. Estuvo 5 años, 3 meses y 3 días, encerrado en la Embajada de Colombia porque no le dieron salvoconducto. Usted sabe lo que es tenerlo acá, 5 años, 3 meses y 3 días, en una embajada donde se formó una trinchera alrededor de la embajada y se ponían focos, como en la Segunda Guerra, para los campos de concentración, para que nadie pueda entrar o salir. Bueno, allá de La Torre dio su vida por la democracia. Yo también quiero, presidente, en este momento rescatar la figura del expresidente Alan García, que hizo un gran gobierno, que tuvo los más altos indicadores económicos, que abatió la pobreza como nunca antes en la historia del Perú, que terminó con el analfabetismo, que tuvo logros indiscutibles, certificados además por los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que señalaron que el Perú en ese periodo, desde 2006 al 2011, tuvo el más alto rendimiento económico y de abatimiento de la pobreza de todo el hemisferio. Y le digo a Alan García, porque fue acoso, fue víctima de un acoso judicial, sin ninguna prueba, no hay pruebas, no hay documentos, no hay depósitos, no hay partidas, no hay declaraciones de Odebrecht que lo implicaran en algún hecho de corrupción, pero lo acosó la maldad. Y ocurrió lo que todos ustedes saben que ha ocurrido, de tal manera que yo sí rescato en él al joven demócrata idealista que tuvo que dar su vida en momentos muy difíciles
pero que tuvo la satisfacción de haber formado parte de un partido histórico como el nuestro y además de haber hecho un gran gobierno. Muchas gracias, presidente, por esta invitación.